Seguimos con el tema. El asesinato de este joven diputado del PSUV nos pone a reflexionar. Vamos a ver por dónde podemos llegar, dónde podemos ampliar la reflexión para comprender más allá del hecho consumado, vilmente consumado, reprochable. Tenemos que reprochar en todo el sentido de la palabra este asesinato, como debemos reprochar todos los asesinatos que se cometen los fines de semana o que se cometen diariamente en este país. Cuando hay violencia política se escandaliza el país, pero cuando hay la otra violencia, la violencia social, la violencia económica, la violencia mediática, no tiene el mismo peso sobre el resto del país. Y esto es importante distinguirlo. Hecha la aclaratoria sobre lo desagradable, por utilizar un término suave, lo doloroso, lo traumático, lo conmovedor que un muchacho, un hombre de apenas 20 y tantos años de edad, sea liquidado, sea asesinado por diferencias políticas, eso no puede ser. Pero venimos de otro hecho, venimos de las guarimbas, venimos de un golpe de Estado, venimos de un Caracazo, venimos de periodos de mucha muerte, pero cada vez nosotros pareciera que olvidamos ese pasado y nos escandalizamos con el presente. Agarremos este hecho doloroso y miremoslo en retrospectiva y entonces veremos que sucesivamente Venezuela ha estado marcado por una violencia, no con la fuerza como se ha dado en el caso de Colombia o como se está dando en este momento en Palestina o en Ucrania, que están en una invasión, tanto Israel invade a este país, Israel una gran potencia militar, y Palestina que tiene la fuerza moral de su pueblo, pero no tiene la fuerza militar de su adversario, o de Ucrania. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando en este momento? Estamos hablando de una violencia política que ha sido constante, y no vengamos a plantear que lo ha provocado, lo que lo provocó el presidente Chávez, o que desde el gobierno se dice que lo provoca la derecha, y ahora esta derecha radical. Y recuérdese que la oposición no es una oposición política en el aire, es una oposición que tiene un pensamiento neoliberal, es una oposición que quiere humanizar el capitalismo, es una oposición que aplaude la propiedad privada por encima de la propiedad colectiva o por encima también de la propiedad mixta. Es decir, dos concepciones. La concepción del gobierno fijada en una constitución, aun cuando la realidad no se parece mucho, pero no se parece en casi nada con los postulados de la constitución. Sin embargo, el discurso político sigue rotando rotando sobre lo que es la constitución. Entonces, por este lado, esta violencia política mantiene en este momento a una velocidad excesiva al país. Los servicios de inteligencia están buscando, están rastreando, están advertidos de que hoy, de que ayer fue este muchacho, mañana puede ser otro diputado o puede ser el hijo de un ministro. Ya hay una cacería. El gobierno tiene que saber que está bajo amenaza, silenciosa pero precisa. El gobierno sabe perfectamente que del lado de Colombia hay un expresidente sanguinario que le tiene jurada la guerra a Venezuela, hay un expresidente que es el número 82 en un expediente que existe en Estados Unidos en cuanto a narcotraficantes. Del lado de allá hay un expresidente que dijo que le faltó poco para declararle la guerra a Venezuela, como lo es el presidente Uribe. De tal manera entonces que veamos la violencia política como una expresión constante que ha creado mucho escozor, ha creado mucho estado de expectativa negativa. Tenemos una violencia política en donde el discurso de ambas partes es agresivo, en donde se han dicho de todo, no solo en el lenguaje coloquial, sino en el lenguaje ordinario. Es escaso el momento cuando uno escucha a un dirigente de oposición o del gobierno con un discurso respetuoso. Uno puede tener diferencias, como recientemente conversaba con una buena amiga, una mujer de mucha experiencia de un pueblo del Alto Apure, y me decía que ella ya no ve gente como antes de ningún lado, que tenían palabras bonitas, que hablaban con una gran profundidad de derecha o de izquierda, porque cuando se plantea un discurso no se plantea un odio, se plantea unas ideas,
se plantea un conjunto de pensamientos que tengan peso, que tengan consistencia, que tengan la fuerza suficiente como para que la gente lo asimile, porque no es a punta de groserías, no es a punta de amenazas que se puede gobernar un país. De ambas partes ha habido intolerancia. Estos de acá, estos que están gobernando desde hace 15 años y estos que durante 15 años han tratado de quitarle el poder a los que han estado gobernando en 15 años, se han enfrentado por la vía de la calle. Allí están esos hechos traumáticos donde más de 43 personas murieron, que fueron las últimas guarimbas, en el estado Táchira, en el estado Carabobo, en el estado Zulia, en la capital de la República, fundamentalmente donde hubo el ataque focalizado. Ataques que no son artificiales, ataques que no son espontáneos, protestas que no son de la gente humilde, sino de pequeños focos financiados por gobiernos extranjeros y además avalados políticamente por la oposición. Pero el gobierno también tiene una cuota de responsabilidad, porque recientemente pude oír, por ejemplo, con bastante vergüenza, dice uno con vergüenza ajena, al alcalde de un pueblo del Alto Apure llamar fascinerosos a unos mototaxistas, a una comunidad que protestaba por la carencia de alimentos, que protestaba por la ausencia de organismos oficiales para resolver problemas puntuales como el otorgamiento de licencias de conducir. Entonces, han habido, en ambas partes, ha habido discursos fuertes, irrespetuosos, y eso genera entonces de la violencia política a la violencia física. No son capaces de sentarse a conversar en medio de la diferencia. Y es allí donde está el éxito y el desarrollo de un país, de una relación humana. ¿Qué relación tan difícil la de un hombre y una mujer, la de una pareja, convivir, cuando son dos cosmogonías diferentes, cuando son dos visiones del mundo diferente, la visión femenina y la visión masculina, y sin embargo hay que convivir para reproducir la especie. Nosotros, en nuestro planeta, nosotros, en nuestro continente, nosotros, en nuestro país, no hemos sido capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo en acciones esenciales. No nos ponemos de acuerdo en la campaña contra la corrupción, porque entonces la gente de la oposición dice que los corruptos están en el gobierno y la gente del gobierno dice que la corrupción viene del periodo de la Cuarta República. El tema no es que venga o vaya de la Cuarta República, el tema es que juntos debemos buscar las evidencias, presentarlas. Soy un periodista que ha tenido que combatir con hechos concretos, con acciones concretas, las denuncias de corrupción cuando me ha tocado. Presenté 72 denuncias contra un registrador inmobiliario en un pueblo andino. Presenté 35 denuncias contra un embajador cuando me tocó prestarle servicio a mi país en el servicio, en la diplomacia exterior, en el servicio exterior, como se llama ahora, y no servicio diplomático. Es decir, como periodista estoy convencido que si acuso a alguien, debo presentar las pruebas, porque si no, se comete el delito de difamación e injuria. Nosotros, en este lenguaje discursivo político, lo que vemos es el enemigo A contra el enemigo B, enfrentados Dios y el diablo. Y ambos se creen Dios y ambos parecen diablos. También tenemos entonces la intolerancia, el no permitir la disidencia, y eso no puede ser. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo. Ya regreso.